Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a revisar qué es el cargo de QA. ¿Qué es el QA como tal? Probablemente más de alguno haya tenido esta confusión o esta inquietud en alguna oportunidad, sobre todo cuando leemos las ofertas de trabajo, ¿cierto? A veces solicitan QA, a veces solicitan tester, QA engineer. ¿Qué es todo aquello? ¿Cómo conversan estos diferentes roles dentro de un equipo? Vamos a tratar de dilucidarlo en este video, ¿ok? Vamos a tocar los principales cargos al respecto de lo que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Pero primero un pequeño disclaimer. Como bien les comentaba, actualmente es común encontrar cierta confusión entre los roles de QA, tester, quality manager, etcétera. Esto ha sido impulsado por diversos factores, ¿cierto? Desde la evolución de la industria del software, el desconocimiento y la confusión de los roles como tal. Aquí no solamente estamos culpando a las personas que son las que hacen los anuncios de trabajo, porque esta confusión también se ha llevado a los propios equipos de desarrollo como tal, ¿ok? El rol del QA o el rol del tester está siempre en una cierta nebulosa en algunas organizaciones, así que básicamente este video va a apuntar y vamos a intentar dar luces sobre lo que debiesen ser los principales roles referente a lo que rodea al QA, ¿ok? En este sentido, bueno, acá dejamos una pequeña cita, ¿cierto? El rol de un tester, en este caso vamos a comenzar a hablar de los testers, ha evolucionado desde la simple ejecución de pruebas hasta la participación en todo el ciclo de vida del desarrollo, incluyendo diseño y aseguramiento de la calidad. En este sentido, este primer acercamiento ya nos habla de cómo el rol del tester ha ido evolucionando desde, entre comillas, algo más simple a un rol o un cargo mucho más complejo a medida que también ha ido evolucionando la práctica del desarrollo de software. Así que iniciemos entonces por el tester. Vamos a darlo o vamos a describir estos roles con tres puntos principales de su enfoque, responsabilidades y habilidades claves, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer tanto con el QA como con el último caso que vamos a revisar. Entonces, el enfoque de un tester va a ser la ejecución de pruebas para identificar defectos en el software, ¿ok? Esta definición de este enfoque es súper importante porque ya estamos dando luces de lo que un tester debe hacer, ¿cierto? Dentro de un equipo de desarrollo, por ejemplo. Es la ejecución de pruebas, aunque también podríamos mencionar la planificación y la construcción de las pruebas con el objetivo de identificar precisamente los defectos del software. Dentro de sus responsabilidades vamos a encontrar diseñar y ejecutar pruebas manuales. Acá pusimos un signo de interrogación porque el tester como tal se va a definir desde este punto de vista, ¿cierto? Como un entendimiento global, como aquel que hace pruebas manuales, al menos en esta primera instancia. Va a reportar bugs, ¿cierto? Documentar los resultados, validar que el software cumple con los requisitos funcionales especificados para el mismo. Y como habilidades claves que debiese tener un tester, análisis de casos de prueba, ¿cierto? Debe analizar los casos de prueba, ver si aparecen nuevos casos, entregar tipos de cobertura, porcentajes probablemente de cobertura de pruebas, etcétera. Uso de herramientas de gestión de pruebas, TestRay por ejemplo, o X-Ray, en el caso ahí X-Ray con Jira. Y conocimiento al menos básico de metodologías de prueba como el ISTQB. ¿Okay? ISTQB establece ciertos parámetros eh, con los que trabajar referente a la calidad del software. No solamente pruebas manuales, pero lo traemos aquí a colación. ¿Okay? Pero lo importante es que nos quedemos con la idea de que el tester va a ser aquel que crea y ejecuta las pruebas manuales, las documenta, ¿cierto? Reporta los bugs, los resultados, todo aquello con el objetivo de precisamente identificar defectos en el software y mediante esta identificación o no de defectos, verificar la calidad del mismo. Vamos entonces con el siguiente, que es el QA. Cuando hablamos, muchas veces van a encontrarse ofertas donde se nombra como tester, y ahora vamos a ver qué ocurre con aquellas ofertas de trabajo que se menciona directamente como QA o Quality Assurance, por el nombre en inglés, ¿cierto? Asegurador de la calidad. Acá también, en estos tres enfoques,
en estos 3 puntos iniciamos con el enfoque. Aseguramiento, el cual se va a encargar del aseguramiento de la calidad a través de la mejora de procesos y estándares. Nótese como ya hay una diferencia. Cuando hablamos de QA literal, en su aspecto más puro, en esta definición que estamos haciendo de cargo, ¿cierto? Estamos hablando de un trabajo en la mejora de procesos y estándares referentes al aseguramiento de calidad en equipos de desarrollo de software, como lo estamos viendo ahora. ¿Ok? Ya no hablamos de construir y ejecutar pruebas. ¿Ok? Aquí estamos hablando de procesos, estándares que nos van a permitir asegurar la calidad del software. No necesariamente ejecutar pruebas, ¿ok? Nótese esta diferencia porque va a ser relevante para el tercer cargo que vamos a revisar. Dentro de las responsabilidades del asegurador de la calidad, recordemos que estamos hablando de un QA como asegurador de la calidad, vamos a hablar que es responsable de diseñar estrategias de prueba, más no necesariamente las pruebas en sí. Y es más, si buscan definiciones de QA así en su idea pura, ¿cierto? Van a encontrar que ni siquiera hace pruebas, sino diseña las estrategias de prueba. Y con estrategias de prueba nos referimos precisamente a procesos que mejoren las estrategias de calidad del software mediante pruebas. Es un cargo mucho más planificador, si se quiere así. Definir y documentar estándares de calidad. Y estos estándares de calidad no solo abarcan las pruebas, sino que también abarcan los procesos de desarrollo, los procesos de planificación, los procesos, si se quiere, mucho más allá de mantención del software, ¿ok? Participan en revisiones de código y definición de requisitos en las etapas iniciales, ¿cierto? Supervisan también el cumplimiento de buenas prácticas del desarrollo. Nótese como el encargado o el asegurador de la calidad, si es que se quiere de esa forma, no solamente está relacionado directamente o únicamente con el proceso de pruebas, ¿ok? Está también relacionado muy íntimamente con el proceso de desarrollo y de las buenas prácticas que los desarrolladores debiesen tener, ¿ok? Como precisamente una forma de asegurar la calidad. Acá estamos bajo el concepto de que el aseguramiento de la calidad no es equivalente, y está bien que sea así, no es equivalente a pruebas, ¿ok? Porque el proceso de calidad es mucho más amplio que simplemente realizar pruebas, ¿ok? Habilidades claves de un QA, conocimiento de gestión de calidad, ¿cierto? Por ejemplo, la ISO 9001 que habla sobre calidad de software, o lo que es el ISTQB, solamente como ejemplo. Diseño de planes de prueba también, ¿cierto? Debe ser capaz de construir planes de prueba, si bien su rol va mucho más allá. También es un aporte fundamental en cuanto a la creación o diseño de planes de prueba según el conocimiento que él tiene del proceso de calidad, ¿cierto? Del desarrollo o del ciclo de vida de desarrollo del software en el equipo de trabajo o los equipos. Evaluación de métricas de calidad. Aquí podemos encontrar porcentajes de cobertura, porcentajes de bugs. Un QA puede hacer, por ejemplo, métricas que indiquen qué tipos de bugs son los más comunes. Bugs de front, bugs relacionados a API. Estoy dando solamente un ejemplo. ¿Okay? Bugs relacionados a conexiones con base de datos, bugs relacionados incluso a gramática. Si bien no son bugs, se suelen denominar defectos cosméticos o bugs cosméticos, si se quiere así. También es una métrica que podría trabajarse y podría empujar a un equipo a identificar esos puntos débiles del desarrollo, ¿cierto? Precisamente para trabajarlos, y esto es un ahorro en tiempo, en costos, en desarrollo, en revisión de pruebas, etcétera, ¿ok? Ese es el objetivo de las métricas de calidad finalmente. No solamente indicar, oye, hay 100 bugs, sino que qué tipos de bugs pueden haber y cómo podemos solucionarlo, por ejemplo, en agilidad, en la siguiente iteración. Cómo podemos evitar que estos bugs que son comunes no aparezcan tan frecuentemente, ¿ok? Esa es como la visión general de lo que debe ser la métrica desde el lado de la calidad ejercida por un QA. QA entonces se centra en la prevención de defectos mediante la implementación de procesos eficaces en el ciclo de vida del software. Todo lo que hemos hablado hasta ahora.
Y finalmente vamos a describir un tercer cargo que va a ser el QA Engineer, o también conocido, y aquí lo van a poder encontrar con diferentes nombres, ¿cierto? Como Software Development Engineer in Test o SDET, por las siglas en inglés. Muchas veces vemos ofertas de trabajo que dicen que se requiere un SDET, y ahí se suele haber una confusión generalmente entre las personas que publican las ofertas de trabajo, nosotros que somos generalmente los que recibimos estas ofertas, ¿cierto? Porque a veces ellos entienden o buscan un SDET, ¿cierto? Pero orientado completamente al desarrollo de software, y que además de desarrollar software, tenga algunos skills, que conozca, por ejemplo, Selenium. ¿Okay? Eso no es un SDT en su forma pura, sino que un SDT va a ser, bajo este prisma que estamos viendo estos cargos, lo que vamos a comentar ahora. El enfoque de un QA Engineer o un SDET, que ahora le voy a decir QA Engineer solamente para reducirlo, ¿cierto? Va a ser precisamente la automatización de pruebas y mejora técnica de la calidad, ¿ok? Desde la automatización de pruebas o desde las tecnologías relacionadas a la automatización, ¿ok? Desarrollar y mantener pruebas automatizadas son parte de sus responsabilidades. Integrar estas pruebas en Continuous Integration o Continuous Delivery, ¿cierto? Realizar pruebas de rendimiento también son parte, no solamente pruebas de frontend o pruebas de API. Pueden hacerse pruebas de seguridad, ¿cierto? Pruebas de carga con algún framework similar, ¿cierto? Para ver cuánto soporta un ecosistema, un software, bajo qué demanda cae, etcétera. Colaborar con desarrolladores en la detección temprana de los defectos. Esto también es parte súper importante del rol del QA Engineer. El QA Engineer, a diferencia de lo que se puede pensar con el tester, que aquí lo que hemos leído hasta ahora pareciera muy similar a lo que es un tester automatizado, si se quiere así, ¿cierto? Estamos hablando solamente de alguien que crea las pruebas, ¿cierto? Pero que en este caso es automatizado. Cuando hablamos de tester lo hablamos de referente a lo manual, pero no es tan así. El rol del tester clásico se suele asociar mucho a una etapa posterior del desarrollo del software. Es como está muy asociado, si se quiere, hasta cierto punto, a lo que son los modelos de cascada. Estos modelos en los que se planifica el software, se desarrolla por completo o grandes características de este software, ¿cierto? Y luego se entrega a un área de QA que hace las pruebas, y ahí los testers ejecutan sus pruebas, ¿cierto? Por, por el contrario, el QA Engineer moderno lo que busca es integrarse desde el momento de la planificación del desarrollo, ¿vale? Aquí hablamos de colaborar con desarrolladores, pero también con stakeholders o encargados de negocio al momento de levantar los requerimientos. Es súper importante esa integración temprana del encargado, en este caso el ingeniero encargado del aseguramiento de la calidad, ¿cierto? Porque tiene otra visión, tiene otro rol dentro del equipo, tiene otra mirada, y una mirada que siempre va a ser enriquecedora, tanto en las etapas de planificación, en las etapas de desarrollo y por supuesto en las etapas de construcción y ejecución de pruebas. Ahí para qué lo vamos a indicar de nuevo, ¿cierto? Pero se entiende, ¿ok? O sea, lo que busca el QA Engineer entonces, o lo que debiese buscar siempre, es integrarse. Si es que el equipo, a veces a nivel de equipo, hay una mala visión de lo que es el QA Engineer, ¿cierto? O el ingeniero de QA. Y piensan ellos, ven el tablero en Jira, ven el tablero por hacer, ¿cierto? El tablero en desarrollo y el tablero, hay una columna en QA, y ellos piensan que el QA solamente debe intervenir cuando la tarjeta está en su etapa de QA y ejecutar las pruebas. Eso no, eso es una visión más del tester clásico o antiguo, si se quiere, ¿cierto? Pero el QA moderno, el QA Engineer moderno, lo que va a hacer es trabajar en esas tarjetas de Jira. Estoy poniendo un ejemplo con Jira, ¿vale? O en esa característica o en ese software desde su planificación, es decir, debe saber integrarse anteriormente. Y hay equipos a los que les cuesta mucho aceptar a lo mejor eso, ¿cierto? Pero es importante que esto se trabaje a nivel de cultura de equipos de desarrollo, ¿ok? Se debe entender que el rol del QA Engineer es mucho más enriquecedor mientras más se adelante en el ciclo de vida de desarrollo del software. Es decir, desde su nacimiento, si es posible, ¿cierto? Pasando por las etapas de desarrollo, por las etapas de prueba, obviamente, y las etapas posteriores también. Habilidades claves, programación, ¿cierto? Todo lo que es programación en lenguajes que tengan que ver con los frameworks de automatización.
por ejemplo, Java, Python, JavaScript, etcétera. Manejo de frameworks, como lo mencionaba, Selenium, Cypress, Playwright, etcétera. Uso de herramientas, ¿cierto? De Continuous Integration y Delivery, como Jenkins, GitHub Actions y un largo, etcétera, de herramientas que hay en la actualidad. Y finalizamos con esta pequeña frase de Fuster y Graham. El ingeniero de QA combina habilidades de desarrollo y pruebas para garantizar la calidad del software desde su concepción hasta su despliegue. ¿Ok? En este pequeño video hemos visto tres cargos, entre comillas, ¿cierto? Vimos el tester, vimos qué es la definición del tester, la definición pura de QA como tal, ¿cierto? Y la de un QA Engineer o un SDET. ¿Vale? Y ahora la pregunta, ¿cuál es tu cargo? ¿Qué cargo te pusieron en tu empresa? Probablemente sea ingeniero de testing, de calidad, no sé. Inventan muchos cargos, así que los leemos en los comentarios. Agradecemos siempre un me gusta, compartir el video y estamos abiertos a la discusión. Nos vemos.